Buenos días, somos estudiantes de Ingeniería Civil y hoy hablaremos sobre un principio que está presente en todas las obras que construimos, el equilibrio estático. Nuestro equipo está conformado por Eduardo, Damián, Gabriel, Hugo, Edwin y Rodrigo. Nuestra disciplina, la Ingeniería Civil, no es solo construcción, es la aplicación rigurosa de la física. Cada estructura que diseñamos debe cumplir una ley inquebrantable, el equilibrio estático. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Armando y yo les vengo a hablar sobre los fundamentos de la física, sus definiciones, junto con lo que es el equilibrio. Primero que nada, ¿qué es la física? La física se encarga de estudiar el cómo funciona todo lo que nos rodea, el movimiento, las fuerzas que aplicamos, la energía, la materia y el cómo interactúan entre sí. Básicamente, la física busca explicar por qué las cosas suceden como suceden. Y esto es muy fundamental para la ingeniería civil, ya que nos ayuda a entender el comportamiento de las estructuras, los materiales y los sistemas con los que trabajamos. Por ejemplo, gracias a la física, los ingenieros pueden predecir cómo reaccionará una construcción ante distintas condiciones, como el peso de los vehículos pasando en un puente o las vibraciones que genera el viento hacia edificios. Sin este conocimiento sería imposible de diseñar obras seguras y duraderas. Ahora pasando al segundo punto, ¿qué es el equilibrio? Podemos decir a que se refiere a un estado en que todas las fuerzas actúen sobre un cuerpo que se compensan entre sí. Eso significa que el cuerpo no se mueve o si lo hace se mantiene en un movimiento constante, sin acelerarse ni perder estabilidad. En la ingeniería civil, este concepto es esencial porque para cualquier tipo de obra, ya sea una carretera, un puente, un edificio, necesita estar en equilibrio para mantenerse estable y segura. Entonces, cuando hablamos de fundamentos de física y equilibrio, nos referimos a principios que nos permiten a los ingenieros civiles entender cómo interactúan las fuerzas y cómo aseguran sus proyectos con una estabilidad y con seguridad. En conclusión, la física y el equilibrio no solo son teóricos o de libros, sino que es una rama muy importante para la ingeniería civil. La física es una de las bases más importantes dentro de la ingeniería civil, ya que nos permite entender cómo actúan las fuerzas sobre las estructuras y cómo mantenerlas en un equilibrio. En esta carrera los ingenieros no solo se enfocan en construir, sino también en analizar el comportamiento de los materiales, el peso, la resistencia y la estabilidad de cada elemento que forma parte de una obra. El equilibrio es uno de los conceptos más esenciales porque una estructura estable y segura depende de todas las fuerzas que actúan sobre ella, están compensadas. Si una fuerza predomina sobre otra, se puede generar una deformación o incluso un colapso. La física se estudia con el propósito de aplicar sus principios en el diseño y la construcción de obras como puentes, edificios, carreteras, presas y sistemas hidráulicos. Por ejemplo, al construir un puente se analizan las fuerzas del peso de los vehículos, del viento y de la propia estructura, buscando cómo todas están equilibradas por las fuerzas de soporte. En un edificio, los ingenieros estudian cómo distribuye el peso en la parte superior de los cimientos para la carga que mantenga uniforme y no existan puntos débiles. La física y el equilibrio es algo que todo ingeniero civil tiene que aprender muy bien. Esto diseña la funcionalidad y la seguridad de todo lo que nos rodea. Por eso yo les voy a hablar de cómo esto lo podemos ver de una manera muy cotidiana en cosas que hacemos. Un ejemplo de cómo aplicamos la física en algo demasiado cotidiano es cargar peso. Por ejemplo, cuando cargamos la mochila que llevamos todos los días a la universidad. Si cargas una mochila pesada y la dejas colgando suelta, te vas a sentir un poco inestable o que no te puedes mover con tanta facilidad. En cambio, si la ajustas para que quede pegada a tu espalda, vas a sentir que te mueves con mucha más estabilidad y facilidad. Al acercar la carga a su cuerpo, están reduciendo la distancia horizontal entre la carga y su propio centro de gravedad, haciendo que el sistema completo de ustedes y la mochila sea mucho más estable. Esto no es solo comodidad, es la física de la estabilidad y es algo que los ingenieros civiles usan de manera masiva para poder lograr que el centro de gravedad de sus construcciones, puentes, edificios, etc. sea lo más bajo posible y así lograr resistir fuerzas externas como lo puede ser el fuerte viento o crucialmente un sismo. La estabilidad que buscamos al caminar con una mochila es la misma que un ingeniero busca para garantizar que un edificio de 50 pisos sea totalmente estable. Ahora podemos hablar de cómo las fuerzas actúan. Imagínense que tienen que mover una roca muy pesada. Instintivamente usarían una palanca larga, ¿no?
y saben que si empujan al extremo de la roca les costará menos esfuerzo. Esto nos lleva al concepto de momento-torque. El esfuerzo que realizan depende de la fuerza que aplican y de la distancia de apoyo, el famoso brazo de palanca. En ingeniería, este principio es vital. El ingeniero no puede permitirse que una viga o una columna gire o pivotee fuera de su lugar. Por ello, calculan los momentos generados por las cargas, como lo pueden ser el peso de las losas, las personas que pasan por la estructura o el viento, para que sean neutralizadas por las reacciones y conexiones de la estructura. Es un balance constante que la suma de los momentos sea cero. Si la suma no es cero, la estructura se mueve, gira y potencialmente falla. Continuando con los ejemplos, podemos hablar del elemento fundamental de la Tierra, el agua. En la ingeniería civil lidiamos con fuerzas inmersas de los fluidos, un campo llamado la mecánica de los fluidos. Piensen en una piscina. ¿Por qué un barco de acero flota? Esto es por el principio de Arquímedes. La clave no solo es el peso, sino el empuje. La fuerza hacia arriba que ejerce el agua es igual al peso del volumen de agua que se desplaza. Un ingeniero civil usa esto al diseñar cimentaciones en zonas húmedas o en estructuras que interactúan con el agua, asegurándose que la fuerza de empuje no supere el peso de la estructura. Es por esto que el ingeniero civil ve el agua con un doble respeto. Es el recurso que debemos de gestionar para el consumo y la irrigación. Es la fuerza que debemos dominar con cálculos precisos para garantizar la durabilidad y la seguridad de cada estructura que toca. Dominar el equilibrio de la mecánica de fluidos es fundamental. En ingeniería civil, todo nuestro trabajo se resume en un principio esencial, el equilibrio estático. Este concepto significa que cada estructura que diseñamos debemos permanecer completamente quieta y estable, sin moverse ni girar jamás. Para lograrlo aplicamos dos fundamentos matemáticos, el balance de fuerzas, cuando las fuerzas opuestas se igualan, y el balance de momentos o giros, cuando los giros opuestos se equilibran entre sí. Veamos cómo se aplica en el diseño de una viga o un puente. Cuando un vehículo, por ejemplo un camión, se coloca sobre el puente, genera una fuerza hacia abajo. El ingeniero calcula entonces las relaciones o reacciones en los apoyos que deben ejercer una fuerza hacia arriba del mismo valor. Si la suma de todas las fuerzas hacia abajo es igual a la suma de las fuerzas hacia arriba, logramos un balance de fuerzas perfecto. Ese equilibrio invisible es lo que impide que el puente colapse. Pero eso no es todo, también analizamos los momentos o fuerzas de giros internas para determinar dónde y cuánto acero de refuerzo colocar dentro del concreto. Así garantizamos el balance de giros internos, evitando que la viga se doble o se fracture. Otro ejemplo esencial es el diseño de muros de contención, que tienen la tarea de sostener la tierra. Estos muros enfrentan dos amenazas principales. Primero, el volteo. La tierra empuja el muro intentándola hacerla girar y caer. Para evitarlo, calculamos el peso y geometría del muro de forma que el momento de estabilidad, el giro que lo mantiene en su lugar, sea siempre mayor que el momento causado por la presión del suelo. Esto asegura un balance de giro estable. Segundo, el deslizamiento. La tierra empujando lateralmente al muro tratando de moverlo. Para resistirlo, confiamos en la fricción en la base del muro, lo cual debe generar una fuerza opuesta mayor al empuje de la tierra manteniendo el balance de la fuerza horizontal. La física también es indispensable en la ingeniería hidráulica, especialmente en el diseño de presas, a través del principio de presión hidrostática, que a mayor profundidad del agua, mayor es la fuerza que ejerce sobre la pared de la presa. Por eso, los ingenieros calculan cuidadosamente estas fuerzas y diseñan la estructura con el peso y la forma adecuada para resistir, manteniendo siempre el equilibrio estático. Ejemplo más impresionante de estos es la presa de las Tres Gargantas, en China. Con más de 180 metros de altura, esta megaestructura soporta la inmensa presión de miles de millones de metros cúbicos del río de Yangtze. Cada centímetro de su base, su curva y su geometría fueron calculados con precisión para que el momento de estabilidad, el giro que manifiesta la mantenga firme, sea siempre mayor que el momento de volteo, provocando por el agua. Es el mayor ejemplo del mundo de cómo el balance de fuerzas y el equilibrio estático se aplican a la perfección en la ingeniería civil. La ingeniería civil traduce las leyes de la física en matemáticas, cálculos y estructuras reales. Cada viga, muro o presa que construimos se mantiene firme gracias al principio eterno, el equilibrio estático, un estado perfecto, inmutable y seguro que garantiza la estabilidad de las obras que sostienen nuestro mundo.
haciéndolo así más confiable y más predecible al momento de presentar alguna falla. Hoy voy a hablar sobre la interpretación y la importancia que tiene la física y el equilibrio dentro de la ingeniería civil, porque aunque muchas veces los vemos como temas teóricos, en realidad son la base de todo lo que construimos y usamos día a día. La física es literalmente el lenguaje con el que la ingeniería civil comprende y domina el entorno. Cada puente, edificio, carretera o presa que existe se sostiene gracias a que entendemos cómo actúan las fuerzas, los momentos y las reacciones. La esencia de nuestra carrera está en equilibrar lo natural con lo construido, aplicando los principios físicos para lograr estabilidad, funcionabilidad y sobre todo seguridad. Cuando hablamos de equilibrio, no solo nos referimos a una condición matemática, sino a una realidad física. El equilibrio ocurre cuando todas las fuerzas que actúan sobre una estructura se compensan entre sí. Si un puente no está equilibrado, el peso de los vehículos o el empuje del viento pueden generar deformaciones o incluso un colapso. Por eso, el ingeniero civil busca siempre la armonía entre las fuerzas. Su objetivo es que la suma de fuerzas y momentos sea igual a cero, para que la estructura permanezca estable. La física también influye directamente en la toma de decisiones técnicas. Por ejemplo, al calcular una cimentación, se analizan las cargas verticales, la presión del suelo y la fricción. Si esos valores no se equilibran, el edificio podría hundirse o inclinarse. En el diseño de un puente se estudian el efecto del viento, las vibraciones de los autos y la tensión de los cables. Y en una presa se analizan las fuerzas hidráulicas, la presión del agua y la resistencia del concreto. Todo esto demuestra que la física no es solo teoría, sino la herramienta que nos permite construir con precisión y seguridad. Pero también hay un aspecto ético. Un cálculo mal hecho no solo representa un error académico, puede poner en riesgo vidas humanas, causar daños económicos o afectar al medio ambiente. Por eso, entender la física y el equilibrio también es una responsabilidad moral. Un ingeniero civil no solo aplica fórmulas, aplica criterio, conciencia y respeto por quienes van a habitar las estructuras que diseña. La física es el puente entre la teoría y la realidad. Gracias a ella, los ingenieros civiles transformamos materiales inertes en sistemas que resisten, soportan y protegen. El equilibrio convierte esas obras en extensiones seguras del entorno, donde la ciencia traduce en bienestar y progreso. Muchas gracias.